Y ahora vamos a hablar de ese petróleo que está haciendo esta mañana exactamente lo que advertíamos al comenzar el programa. Esa falta de un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz está devolviendo esa prima geopolítica al barril. A esta hora, el West Texas Intermediate recupera los $80 con una subida cercana al 2,4%, mientras que vemos al Brent que también está avanzando en la misma proporción hasta aproximadamente llegar a los $85,53. Y aquí me parece importante poner ese movimiento en contexto porque el petróleo venía de caer más de un 7% la semana pasada, en parte porque el mercado pues empezó a creer que realmente Washington y Teherán estaban acercándose a una solución, pero hoy esa expectativa se está deshaciendo. Así que no estamos viendo simplemente petróleo más caro, un repunte como tal, sino que estamos viendo al mercado corregir una apuesta diplomática que tomó la semana pasada porque se ve como si quizás avanzó demasiado rápido. Mira, y es algo que hemos hablado por semanas y por meses ya, que parece que el mercado no termina de, digamos, de comprar o de descontar el tema del conflicto con Irán, y una nueva declaración iraní endurece bastante esa negociación. Veamos que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, que se llama Ismail Bequai, afirmó este lunes que mientras continúe el bloqueo naval estadounidense, no existen las condiciones necesarias para reabrir completamente el estrecho de Hormuz. Así que eso establece una condición muy concreta. Washington quiere libertad de navegación, Irán exige primero el levantamiento del bloqueo, y mientras ninguna de las dos partes ceda, el mercado tiene que mantener una prima de riesgo sobre el petróleo. Además, el presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos solamente tiene como una semi-negociación, no una negociación completa con Irán, y señaló que Washington podría apoyarse en la presión económica y en el bloqueo en lugar de iniciar inmediatamente otra ronda de ataques. Así que esto es una estrategia menos explosiva militarmente, pero no necesariamente más rápida para llegar a normalizar ese flujo del petróleo que, te comento, en este momento ya está alcanzando el Brent los $88,79, casi $89. Qué rápido está subiendo. Y Raúl, aquí tenemos una distinción importante para ese inversionista, que Estados Unidos e Irán estén evitando por ahora una nueva escalada de militar, pues por supuesto nos mantiene todavía en un terreno positivo, una esperanza todavía de que se dé un acuerdo diplomático, pero esa ausencia de escalada no significa como tal que veamos lo más importante que necesitamos, que es nuevamente ver restablecido, ¿no?, lo que es ese tránsito por el estrecho de Hormuz. De hecho, Irán y Omán siguen negociando bilateralmente las rutas que podrían utilizar los barcos. Entonces vemos cómo el mercado puede encontrarse durante algún tiempo en lo que podemos decir ya, y deberíamos saber llamarla, estamos en una zona intermedia. No tenemos necesariamente una guerra que se está ampliando cada día, lo cual por supuesto da un tono positivo, pero tampoco tenemos el volumen normal necesario que necesitamos de embarcaciones que crucen lo que es una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Hablamos de un 20% de lo que es ese petróleo a nivel global. Mira, y definitivamente yo creo que ahí está la clave para poder determinar hasta dónde puede llegar el petróleo. Obviamente el problema no es únicamente que exista un acuerdo político, el mercado necesita ver una normalización física en el tráfico marítimo, porque recordemos que Estados Unidos e Irán ya habían firmado un memorándum de entendimiento el pasado 17 de junio para poder permitir ese tránsito comercial, y ese acuerdo se deterioró rápidamente por diferencias sobre las rutas o cuáles eran esas rutas que podían utilizar los diferentes buques. Después llegaron los ataques contra los tanqueros, las represalias estadounidenses y luego la reinstalación de ese bloqueo naval. Así que por eso esta vez el mercado probablemente sí va a exigir algo más que esos titulares diplomáticos. Yo creo que va a querer ver barcos atravesando Hormuz con más regularidad, pero obviamente sin ataques. Y esto nos devuelve directamente ya a lo que es el mercado bursátil. $80 en el West Texas Intermediate no solamente es una noticia para compañías como Exxon, para Chevron o para las productoras de petróleo. Esta semana estamos esperando ya dos datos muy importantes, el CPI, el PPI. Por supuesto, lo que estamos hablando, el Consumer Price Index, lo que es el índice como tal de producción también. Si el petróleo continúa subiendo justo cuando el mercado está como intentando determinar cómo se ve ese factor
factor tan importante, la inflación, y de qué manera permite a la Fed mantenerse paciente, vemos entonces cómo Hormuz empieza a contaminar otra conversación. Hablamos ya una que también importa muchísimo ese mercado bursátil, las tasas de interés. Y ahí es donde una crisis, esa crisis en el Medio Oriente puede terminar afectando las valoraciones de tecnología en Nueva York. ¿Qué queremos decir con eso? Que propiamente teniendo una mañana del día hoy, día lunes, con un petróleo que está repuntando al alza, por supuesto, puede básicamente llegar a borrar lo que vimos en el sector tecnología la semana pasada. Ujú. Y aparte de eso, mira, es que cómo comenzamos la semana, qué diferencia la semana pasada cuando comenzábamos con todo lo contrario a lo que estamos hablando hoy. Decíamos más bien que había gran expectativa, el petróleo comenzó a bajar, había una posibilidad de acuerdo y ahora vemos pues que la transición pues era totalmente otra. Definitivamente un Hormuz restringido, nos vemos que tiene el efecto de un petróleo más caro, más riesgo inflacionario, rendimientos potencialmente altos. Igualmente eso va a llevar a una mayor tasa de descuento para las acciones, así que no significa que el movimiento del 2% del crudo vaya a cambiar por sí solo la política de la Fed, pero si el shock energético persiste por el resto de la semana, puede sí modificar esas expectativas pues, de inflación. Además, pues un mercado, digamos, accionario que, como tú lo mencionabas, viene de 2 semanas consecutivas pues de mejor, digamos, ganancia y está cerca pues de esos máximos. Y bueno, significa que el petróleo aparece en un momento en que las valoraciones ya descuentan, como que, como decías tú, Raúl, ese bastante optimismo que vimos la semana pasada de rallies lunes, martes y miércoles. Así que quizás $80 sea el primer número que debemos vigilar, pero no necesariamente el más importante. Si llegamos a ver que el West Texas toca 80 y después retrocede porque vuelven señales diplomáticas, pues tendremos a la final de igual manera volatilidad. Pero si empieza a consolidarse sobre los 80, mientras que el Brent se sostiene sobre esos 85, ahí sí el mercado podría comenzar a preguntarse si estamos entrando a un régimen energético diferente al que se descontaba la semana pasada del día viernes. Totalmente. Okay. Yo creo que ahora vamos a tener que vigilar los tres confirmaciones, que va a ser el precio, la duración de este nuevo pues, desacuerdo y obviamente el tráfico marítimo, que es lo más importante, que y es lo que quiere pues, Estados Unidos, que se liberen las rutas.